Todo comienza hace millones de años, cuando la inteligencia animal empieza a desarrollarse para dejar paso a los primeros seres humanos que habitaron la Tierra. Todo comienza cuando aquel ser primitivo descubre un arma capaz de destruir al contrario, cuando siente en su interior la necesidad de dominar el mundo. Desde entonces hasta la conquista del espacio, hay algo que permanece todavía en aquel hombre que ha sido capaz de comunicarse a una velocidad superior a la de la luz y de controlar la alta tecnología en un nuevo espacio global, en un mundo que algunos intentan gobernar en solitario, extendiendo por todo el planeta una sensación de inestabilidad como nunca hasta ahora de una forma tan general se había conocido. Quien vea hoy estas imágenes podrá pensar que el mundo ha entrado en un periodo de locura histórica, que el tiempo transcurrido ha servido de muy poco, que lo más primitivo del hombre permanece todavía oculto en su interior y se desata en los peores momentos de su historia. Los fabricantes del miedo exportan miedo, imponen el consumo de miedo en escala universal. Desayunamos miedo, almorzamos miedo, cenamos miedo. No es realmente el triste privilegio de nadie esto del miedo. El miedo se ha impuesto en escala mundial. Vous voyez, pour moi, il n'y a pas que les Occidentaux qui ont peur, nous aussi on a peur. Tout le monde a peur. C'est la chose que nous avons en commun. Tout le monde est terrorisé. Nous sommes tous terrorisés. En ce qui concerne les Arabes, la terreur est claire parce que sur les 200 canaux de télévision arabes qui existent maintenant, on voit chaque jour que des gens en train de mourir avec les armes et la domination de Bagdad et la Palestine. ¿Será que las guerras necesitan las armas o que las armas necesitan las guerras o viceversa, que las dos cosas son ciertas? Esa estructura militar de poder, esa industria del crimen, característica de una especie como la nuestra, la especie humana especializada en la cacería del prójimo, necesita justificación. Y para darse justificación necesita miedo. Crea demonios y los demonios enloquecen al mundo. La gran tormenta del desierto se convirtió en todo un espectáculo mediático para el mundo. Exactly like the movies, to be real honest. The ground fire of the artillery coming up and the airburst below us was exciting. The biggest thing I saw was one of the most fantastic fireworks demonstrations I've seen since our 4th of July party years and years and years ago. This was tremendous. Baghdad was lit up like a Christmas tree. La CNN mostraba una guerra aséptica, de alta tecnología. Y recuerdo que en ese entonces hablaban de que 2 bombas inteligentes, porque ahora las bombas piensan, entraron por el tubo de ventilación de un búnker
militar en Bagdad y mataron a los supuestos militares. Estuve ahí. Nos llevaron a ese búnker y una mujer, Ayamira, musulmana, nos introdujo en ese búnker. Eso era un refugio de niños. Ahí se mataron 600 niños con sus madres. Ayamira se salvó porque salió a lavar la ropa. Cuando regresó, su niño ya no estaba. Y quedó como un testimonio frente a esto. Look at them. Look at them. They can't talk. They don't even recognize. They don't even recognize their beloved people. Children, women, you bastards, bloody bastards. This is your civilization. This is what has brought to us your civilization. ¿Es pas? Es una intervención que se hizo con el apoyo de la comunidad internacional basada precisamente en el respeto del derecho internacional. Pero era el primer paso por parte de los Estados Unidos para ver si lo que quedaba de la Unión Soviética podía o no reaccionar. Y no reaccionó. Lo que provocó incluso fue un elemento de la desgregación de la Unión Soviética, la intervención, la primera guerra del Golfo. Porque el hecho de que los soviéticos se quedaron totalmente paralizados demostró claramente que no podían más afrontar a los Estados Unidos. Después de la tempestad vino una aparente calma, en la que ya sin medios de comunicación ni testigos, la población sufrió el mayor castigo a través de las sanciones impuestas a Irak por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Iraqis are suffering. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. It's worthy, sí, vale la pena. Es una respuesta, en fin, un poco estremecedora, pero que de algún modo revela la naturaleza de un sistema que no solo mata por bala, ¿verdad? Mucha más gente mata el hambre que mata callando. Governor, are you ready to take the oath? Nancy. Please raise your right hand and repeat after me. Levante la mano derecha y repita. Yo, George Bush, juro solemnemente que ejecutaré la labor de presidente de Estados Unidos lealmente y defenderé con toda mi capacidad la Constitución de los Estados Unidos. Las elecciones presidenciales del año 2000 marcaron el retorno del nombre de Dios al debate político. Sin Dios, yo no estaría hoy aquí, dijo en público el nuevo presidente. Cuando la administración republicana asume un proyecto mesiánico hacia el mundo, se convierte en enormemente peligrosa, porque ya no hay solo intereses económicos, sino que hay una justificación divina. Y ahí con Dios hemos topado. Y cuando Bush dice que escucha la palabra de Dios, y cuando dice que la invasión, o sea, cuando rezan en el Consejo de Ministros, me parece enormemente preocupante, porque uno puede discutir económicamente, pero con Dios, ¿quién discute? O con el enviado de Dios, ¿quién discute? To this leader and all of them, Father, we ask you to bless our leaders, to direct our leaders, to redirect when necessary our leaders. Hoy se dice que hay más de 85 millones de norteamericanos, cada domingo en las iglesias para escuchar estos discursos. De la misma manera, en los países islámicos, basta con, digamos, ir en los pueblos más atrasados, etc., para escuchar los discursos de los imanes. أشهد أن لا إله إلا الله. Estados Unidos es la plataforma
de ese imperio neoliberal, que es un imperio económico, militar, cultural y hasta en cierta medida religioso, ¿no? El Dios de Occidente, que es el único verdadero Dios y que puede contestarle a Alá. Lamentable, muy lamentable. Since the election of George W. Bush, Pax Americana is reshaping itself to Pax Americana Model 2. This is, as you suggest, a more unilateral model, a much more military aggressive model, a model that seeks to reshape the world in the image of American military power and economic institutions. Di più in più la guerra diventa un'operazione di polizia universale, globale, ma un'operazione di polizia, cioè di intervento specifico su certe zone. La trasformazione degli eserciti, d'altra parte, lo dimostra. Non si tratta più di avere i grandi eserciti che hanno funzionato, per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, ma delle unità mobili che possono essere trasportate, trasferite in ogni punto del mondo nel tempo più breve, con capacità di intervento che non sono più semplicemente capacità di distruzione, ma sono capacità di nation building, di costruire nazioni, ordinamenti politici. Hay que darse cuenta de que más de 1 millón de soldados norteamericanos actúan a nivel del planeta. El presupuesto norteamericano este año, militar, 453 mil millones de dólares, enteramente pagados por el ahorro del resto del mundo. Las decisiones, la sartén por el mango la tienen 5 países en el Consejo de Seguridad, que son los que pueden vetar. Fíjate tú qué retrato del mundo, ¿no? Es increíble. Las 5 potencias que velan por la paz son las 5 principales productoras de armas. Quienes hacen el negocio de la guerra se ocupan de la paz en este mundo que está patas arriba. Hay una frase de Kissinger en el 73, con ocasión de la primera crisis del petróleo, en el 73, que dice: Dios ha puesto el petróleo en una zona del mundo donde ni lo necesitan ni saben utilizarlo. Nosotros sabemos utilizarlo y lo necesitamos. Es lógico que esta zona esté controlada por Estados Unidos. That is a major problem. En Estados Unidos, que es el mayor consumidor de petróleo de la Tierra, existe un documento público elaborado en la Casa Blanca sobre estrategia energética. Se llama Informe Cheney, porque fue su autor el actual vicepresidente. Y dice así: La seguridad energética nacional depende del abastecimiento de energía para afianzar a Estados Unidos y también el crecimiento económico global. Hay que hacer de la seguridad energética una prioridad de nuestro comercio y nuestra política exterior. What we've seen in Washington is the ascendancy of the oil oligarchy. You have George Bush, who is a failed oil man himself. You have Dick Cheney, who is the former head of the largest oil services corporation in the world, now the Vice President of the United States, still receiving money from that corporation, Halliburton. You have Condoleezza Rice, who was the National Security Advisor, now nominated to be Secretary of State, who served on the board of Chevron Oil Corporation for 10 years. Sí, el gobierno de Bush, más que gobierno, parece un oleoducto, y buena parte de las medidas que toma se explican de la manera más obvia en función del petróleo. Es evidente que la guerra de Irak no hubiera ocurrido si Irak hubiera sido un país productor de manzanas o rabanitos.
El problema es que Estados Unidos no hay ninguna frontera que separe, y no la hay ahora y no lo hubo antes, que separe el poder económico del poder político. Nadie puede llegar a ser presidente de Estados Unidos si no tiene el apoyo multimillonario, porque Lincoln hoy, si se presentara a Estados Unidos, o iría a pedir a General Motors que lo apoyara, o entonces no sería, no llegaría a ser presidente. Pero Estados Unidos no lo tiene fácil. I, Donald A. Rumsfeld, do solemnly swear The Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. He presidido un tribunal en Bruselas sobre Irak, pero que era más sobre los documentos de los neoconservadores, especialmente un documento que se llamaba el Programa para un Siglo Americano, y que prevía precisamente este tipo de control, que decía que los Estados Unidos ahora son la única superpotencia en el mundo y que tienen de asumir este papel. Y por eso tienen de tener más armamento, un ejército más fuerte que ahora. Y para imponer eso, decían, bueno, va a ser un poco difícil de obtener eso de la opinión pública, porque después de la Guerra Fría no se pensaba aumentar el presupuesto militar. Con excepción, dicen en el texto, que si llega un evento excepcional tipo Pearl Harbor. Y este evento vino el 11 de septiembre. Lo que pasó, evidentemente, es un acto terrorista. Y un acto terrorista que evidentemente debemos condenar, como todo terrorismo. Sin embargo, no vino del cielo, vino de un lugar bien particular, es decir, el mundo árabe y el mundo árabe fundamentalista, islamista, que había sido animado y pagado en gran parte por las potencias occidentales al momento del desarrollo del nacionalismo árabe más laico, que era considerado como un peligro para el occidente en este tiempo, es decir, en los años 40, 50, 60. Y así los movimientos islamistas fueron ayudados por el occidente. Juro por Dios el Todopoderoso, el que ha levantado los cielos sin sostenimiento de columnas, que no sueñen América y los que viven en ella con vivir en seguridad antes de que lo hagan en Palestina y antes de que salgan los ejércitos infieles de la tierra del profeta Mahoma. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Dios es el más grande, la grandiosidad será para el Islam. Bin Laden era un actor importante, apoyado y financiado por la CIA, en este tiempo, en la guerra contra los soviéticos en Afganistán. Pero después cambió de posición frente a lo que significó toda la actuación del Occidente, especialmente de los Estados Unidos, en el Medio Oriente, para justamente controlar las fuentes de energía. Las imágenes de la destrucción, repetidas 1000 veces por las cadenas de televisión, permanecen en la retina de todos y quedarán como un recuerdo amargo e imborrable grabado al fuego en la memoria común de los neoyorquinos. I hope I live. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind the car. It's incredible. Aucune quelconque excuse, ni politique, ni religieuse, ni idéologique. C'est un crime effroyable qu'il faut combattre.
qu'il faut combattre. Le terrorisme groupusculaire comme le terrorisme d'État. Par exemple, ce que Ariel Sharon fait en Palestine, c'est du terrorisme d'État. Ce que Poutine fait en massacrant des dizaines de milliers de Tchétchènes civils en Tchétchénie, ce que Poutine fait en Tchétchénie est du terrorisme d'État. Donc le terrorisme groupusculaire, djihadiste, ou ETA, etc., et le terrorisme d'État, toute forme de terrorisme est une horreur, est un crime. Mientras no haya un mundo en justicia, saldrán todos los Bin Ladens que, o sea, no podemos acusar de terrorismo a un sector que está con la bota tiene la bota encima. ¿O es que acaso la invasión de Estados Unidos en Irak no ha sido terrorismo? ¿O es que acaso la historia de las invasiones de Estados Unidos en Latinoamérica no ha sido terrorismo? ¿O es que acaso, etcétera? Por tanto, mientras vistamos de democracia lo que ha sido, de hecho, estructuras de terrorismo, saltándose toda la normativa internacional, van a salir todos los fenómenos de terrorismo. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. La violence, quelqu'un, les meurtres des Arabes est en train de se faire quotidiennement. On ne fait pas de distinction. Les armées occidentales sont perçues qui tuent, sont perçues comme les terroristes. Ils tuent les civils. Il n'y a pas de distinction. D'où vient cette violence et comment l'arrêter? El día 29, sábado, la muerte en directo de Mohamed al-Durra, un niño de 12 años que había sido atrapado con su padre en el fuego cruzado entre soldados israelíes y milicias palestinas en Netzarim, Gaza, se convirtió en el símbolo del martirologio palestino a manos israelíes. ¿Cómo se puede a la vez tachar a los palestinos de terroristas y no decir nada frente a la política del señor Sharon? ¿No es una política terrorista contra los civiles palestinos? ¿Los bombardeos indiscriminados? ¿La destrucción cada día de casas? ¿La matanza de niños palestinos? ¿Eso no es terrorismo? I was so far away that it was nighttime when the towers fell. And at first I didn't know what was going on. I just heard people cheering. Cheering? There was a crowd gathered out in the street and close to where we lived. Terrorists? No. No, I think that's the part that hurts the most. They were just ordinary people. Well, why in the hell were they cheering? Because they hate us. Because they hate America. One of the tragic things for me is how little Americans know how they're seen in the rest of the world, and how little they can actually imagine that they are the enemy for many people. They just don't have that notion. And they really thought that the American army was welcomed with open arms in Iraq. Con el 11 de septiembre, ¿qué dicen los americanos? Pro Bush o en contra de Bush. No entendemos por qué el mundo nos odia. ¿Por qué el mundo nos odia? ¿Y por qué han hecho esto? Mira, esto es un horror, es un crimen, etc. Pero vosotros estáis bombardando el mundo desde 2 siglos, desde hace 1 siglo y medio. Basta con viajar a Vietnam. Septiembre fue un regalo sobre
un plato de plata a Bush, porque él ha podido realizar, como nunca lo habían pensado tal vez, también un cambio interno, leyes que van en contra de la democracia norteamericana, y por otra parte, una lucha contra el terrorismo que permite cualquier cosa. Like holding hundreds of people on Guantanamo. We don't know what the charges are against them. They are held for years, much of that time in solitary confinement, and yet they are not charged. This is a seized Al-Qaeda training manual. Esto es un manual de entrenamiento de Al-Qaeda, una guía para terroristas. Contiene instrucciones para asesinar en una sociedad libre. The Attorney General, John Ashcroft, we call him John 0 for 5,000 Ashcroft. He's arrested 5,000 people. 0 jury convictions have stood up. 0 on issues of terror. So they say they're waging this war on terror. Tried to get on the plane back to Washington. Intenté coger el avión de vuelta a Washington y me dijeron, usted no puede coger el avión. Me volví al mostrador y les dije, oiga, llevo 42 años cogiendo ese avión. ¿Me puede decir por qué no puedo cogerlo ahora? Me respondieron, usted no puede coger el avión de Washington. Entonces mi ayudante llamó al Departamento de Seguridad Interior y le dijeron que alguien había cometido un error. Pero es que me pasó 3 veces más y finalmente el mismo Tom Rich, el jefe del departamento, me llamó para pedir disculpas. Me pidió perdón porque mi nombre estaba en la lista de sospechosos, pero él no podía quitar mi nombre de la lista. Creo que mi mayor responsabilidad como presidente es proteger a los americanos. Si América muestra indecisión y debilidad en esta década, el mundo se dirigirá hacia la tragedia. Y esto no ocurrirá mientras yo mande. Es la propaganda del miedo, con el gobierno utilizando todos estos nuevos códigos de alerta y organizaciones para protegernos. Pero ¿realmente nos están protegiendo? Ahora lo que pasa es que andas con miedo de toda esta gente que se supone que te está protegiendo. Tenemos soldados en las calles de Nueva York, policía en el metro con grandes rifles y perros. En realidad, están buscando terroristas, pero hace que todos nos sintamos incómodos. El gobierno americano se está burlando de nosotros a todos los niveles y está burlando de todos nuestros gobernantes y de todo Dios, y todo el mundo acojonado, nadie dice nada. Para mí es muy inquietante, que ya estamos en un punto que no sé si me planteo un problema a mí personal. ¿Qué hago de mi vida ahora? ¿Sigo con mi cosa como si no pasara nada o entro en resistencia? Pero ahora entrar en resistencia no es solo hablar en una cancioncita, está la cosa más grave. Es defender la democracia. Se está teorizando una democracia impura. La idea de que, por ejemplo, efectivamente los republicanos en Estados Unidos, en particular los más duros entre ellos, hoy día teorizan, en particular es la tesis del vicepresidente de Estados Unidos, el señor Cheney, teorizan la idea de que pues la democracia tiene que practicar la tortura, si practicando la tortura protege la democracia. Pero evidentemente uno se puede interrogar qué tipo de democracia se protege practicando la tortura, porque una democracia que practica la tortura se destruye como democracia. Observando los golpes y las humillaciones, solía haber un médico militar del ejército de Estados Unidos. A veces, cuando los presos se desmayaban por el dolor, los doctores les recuperaban para que el interrogatorio pudiera continuar. En otra ocasión, un médico preparó el cadáver de un preso muerto bajo tortura para que pareciera que estaba vivo al llegar al hospital. Lo explica con todo detalle un informe de la revista científica británica The Lancet, que se publica mañana en papel, pero ya se puede leer en Internet. Está firmado por Stephen Miles, un doctor estadounidense de la Universidad de Minnesota, que cita casos concretos ocurridos durante las torturas de Abu Ghraib, aunque asegura que las vejaciones, los asesinatos y la connivencia de los médicos militares
han sido habituales también en Afganistán y la prisión de Guantánamo. Estamos caminando hacia una especie de estado de excepción mundial, ¿no? De una creciente deriva securitaria y penal del conjunto de los estados al calor de la lucha contra el terrorismo, ¿no? De reducción de las libertades civiles. Eso también se está produciendo en Europa, ¿no? Pero también eso está teniendo una dimensión internacional. Lo estamos viendo estos días con el tema de las cárceles secretas, ¿no? O de los aviones de la CIA que han sobrevolado Europa, ¿no? Y que ha venido aquí a dar unas ciertas explicaciones la secretaria de Estado Condoleezza Rice, y el resto de los países europeos pues lo han avalado, ¿no? Sin plantear mayores problemas, ¿no? Eso tiene una repercusión internacional indudable, ¿no? Porque esa Europa de los derechos humanos está aceptando la deslocalización de la tortura, ¿no? En estos centros de inteligencia antiterrorista se decide, por ejemplo, a quién se detiene y si se le traslada o no a otro lugar para ser interrogado. Según el Washington Post, estos centros son distintos de las cárceles secretas que la CIA tiene o ha tenido en 8 países y cuya existencia reveló este mismo periódico hace 2 semanas. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. De las barbaridades que el bicho humano es capaz de cometer. En la guerra entre el bien y el mal siempre es el pueblo el que pone los muertos. Y la verdad es que hoy por hoy, hasta en el lenguaje, se repite lo de siempre, porque cuando uno escucha los discursos de los líderes victoriosos, y sobre todo de Bush, que es ahora el gran jefe en esta cruzada del bien contra el mal, uno está escuchando los parlamentos de Superman o de Batman, que esos son sus ideólogos, sus inspiradores. Es una visión facilonga del mundo que reduce la tierra al combate entre Dios y Satán, y por supuesto que cada uno de los grandes jefes terroristas, o del terror de Estado, o del terror privado, o del terrorismo de la maquinaria militar, o del terrorismo de los fundamentalistas religiosos, o hasta los locos sueltos que andan por ahí, cada uno de ellos cree que tiene línea directa con Dios. Que yo me pregunto, ¿pero y hablan con Dios? ¿Pero y cómo? ¿Por mail? ¿Por fax? ¿Por teléfono? A ver si me pasan la dirección. Que hay más de una cosa que me gustaría preguntarle a Dios. Yo que tanto creía en Él cuando era chico. Me gustaría preguntarle, oye Dios, ¿pero a qué ángel le has encomendado la distribución de los bienes terrenales? ¿Cuál es el ángel que se ocupa de distribuir en el mundo los panes y los peces? Ha hecho muy mal su tarea. Yo creo que mejor sería que lo destituyeras de una vez. We have to break the sound barrier so that people in the rest of the world know that there are people in the United States, a large number, who deeply care about what is happening in the rest of the world. Nadie que haya leído a Mark Twain puede ser enemigo de los Estados Unidos. Yo soy enemigo del imperialismo norteamericano, pero no de los Estados Unidos. Y esa me parece que es una aclaración necesaria. Cuando tantas veces parece que todo es criticar a América, primero, no es América. Nunca hay que criticar a los pueblos. Los pueblos siempre son, a mi modo de ver, pueblos que merecen en su conjunto todo el respeto, cada uno con su manera de ser, cada uno con su manera de pensar, pero estos ciudadanos, estas mujeres que todos los días trabajan para sobrevivir, a veces en condiciones muy difíciles, no se merecen que nosotros les hagamos de momento juicios, digamos, estos americanos. Ahora, este gobierno americano, sí, esto sí que hay que decirlo. Le problème, c'est qu'ils ne nous donnent pas l'alternative. Il n'y a qu'une seule option, le cowboy. Ils ne nous donnent, parce que s'ils nous donnent l'alternative, bien sûr, les gens vont choisir Sindbad, d'être des Sindbad et de communiquer, mais ils ne nous donnent pas cette alternative.
Ils ne nous donnent qu'un choix, le cowboy. Cosa de locos. ¿Cómo es posible que en un mundo donde hay hambrientos, donde hay tanta gente condenada a la miseria, a la humillación, cómo es posible que el mundo gaste 2.200 millones de dólares por día en la industria de la muerte? Lamento como el que más las muertes, pero recuerdo que antes del 11 de septiembre hay un 10 de septiembre, un 12 de septiembre, y que se está masacrando a millares en África y nadie dice nada. Pour que Oussama Ben Laden ou les réseaux irakiens ou le Hamas palestinien, etc., puissent recruter des gens qui se suicident avec une bombe dans des actes terroristes, il faut qu'il y ait misère. C'est la misère qui crée le terrorisme. I can only agree. And one of the most intelligent remarks I heard in the weeks after the attacks of September 11 was by the president of the World Bank, who said, it's not enough to just fight terrorism, we have to fight the root of the problem. The root of the problem is poverty. The root of the problem is the gap, the growing gap between poor and rich on this planet. Unfortunately, that wisdom disappeared in the month that followed, and unfortunately, American politics avoided to look at the root of the terrorist problem. El 20 de marzo del año 2003, al margen de la Comunidad de las Naciones, los ejércitos estadounidense y británico invadieron Irak, matando desde el aire a miles de sus ciudadanos. Un nuevo periodo de oscuridad y barbarie había comenzado para el mundo. There was no connection between the attacks on September 11th and Iraq, although President Bush said otherwise. He made the link so that it would be justification for the war. Bagdad ya ardía. Nosotros sabíamos que lo que ardía, lo que verdaderamente estaba ardiendo, no cabía en ese cuadro porque no era cuadrado. Bagdad no era una ciudad cuadrada. Acabábamos de volver de allí y ninguna imagen podía engañarnos. Los bombardeos eran en televisión, pero el dolor era en Irak. Y hemos encontrado las autoridades y hemos encontrado sobre todo todos los expertos de la ONU, todos. Hemos trabajado con ellos durante una semana y todos nos dijeron no hay armas de destrucción masiva, nada, no hay absolutamente nada. ¿Que si hemos agotado o no las avenidas diplomáticas? Por supuesto que sí, pero desde el punto de vista de la seguridad mundial no podemos volver al Consejo de Seguridad para que esta discusión quede relegada por otra posterior y otra posterior aún más. Llevamos 12 años y por eso sigue teniendo las armas de destrucción masiva. Le tengo que decir que para mí no hay equidistancia, no la puede haber, entre la legalidad y la impunidad. Y que desde luego no es ni puede ser Saddam Hussein ni ningún tirano que tenga armas de destrucción masiva quien marque las reglas de la legalidad y de la comunidad internacional. El dictador iraquí y sus armas de destrucción masiva son una amenaza para la seguridad de las naciones libres. Es un peligro para sus vecinos. Y es patrocinador del terrorismo. La guerra de Irak ha sido probablemente el fenómeno, digamos, de mayor envergadura que ha demostrado que hoy día se puede realizar un acontecimiento de una enorme importancia internacional, como es una guerra de invasión, la ocupación de un país, la destrucción de un país, la muerte de centenares de miles de personas sobre la base de mentiras. Vivimos en la edad de la mentira, lo que yo llamaba la edad de la mentira. Hemos vivido la edad del hierro y ahora estamos viviendo la edad de la mentira, donde la mentira se convirtió en algo cotidiano, de todos los días, de todas las circunstancias. Se miente, se miente, se miente. Y se miente no por... A veces uno miente para defenderse de algo, una especie
de pequeña armadura, una mentira, pero es a nivel personal. Pero cuando la mentira es sistemática, cuando la mentira es organizada una vez más, es que incluso la mentira hay que organizarla, si se quiere que sea eficaz. Y la tenemos ahí, en los medios, de cada vez que uno se da cuenta, pero esto no puede ser verdad. Pues no puede ser verdad, pero mañana lo será un poquito más. Es un secuestro de la democracia. Está la democracia secuestrada por unos tíos que son todo menos democráticos. Y lo que pasó en Irak, bueno, todo, es que ya es absurdo. Y ahí yo estoy un poco enfadado con los periodistas. Se ha quemado y se ha gastado, pero medio bosque de Amazonia a la época para hacer artículos sobre el hecho que si había o no armas de destrucción masiva. Ahí sí, todo el mundo tertuliando que a ver que sí no, que sí, que dónde estarán. Y ahora que ya se sabe perfectamente que no las hubo y que todos los debates han hecho y todas las encuestas han hecho, o como se diga, que no las hay, 3 líneas. Es que es muy inquietante. Es muy inquietante. Sed de venganza, sangre por petróleo, odio por una raza, ganas de monopolio. Mientras un pueblo castigado espera venir tiempos peores, tiempos muy malos. Resignación ante tanta presión de los derechos humanos, violación. Sin piedad ni compasión empieza la función, pasen y vean. La verdad es esta, maldita sea. No hagan caso de la televisión porque esta es un medio de manipulación. Alarma social a nivel mundial. No hay razones convincentes del por qué no hay aval. La gente sale a la calle por toda la tierra para gritar bien fuerte, no a la guerra. Por primera vez, el 15 de febrero del año 2003, yo lo anoté en mi agenda diciendo, la inflexión es posible. Es posible este otro mundo que anhelamos, precisamente porque por primera vez, es verdad que no nos escucharon, pero por primera vez nos oyeron. Yo creo que es verdad que no nos hicieron caso, pero por primera vez dijeron, caramba, 110 millones de personas, pacíficamente, que este es el requisito, en todo el mundo diciendo que no a esta guerra, porque nos dimos cuenta de que era una guerra que se basaba en la mentira, se basaba en la provocación, lo que se quería era, para mantener una economía de guerra es necesaria la guerra, y además se nos quería demostrar una hegemonía que además tenía unos objetivos de índole económica y de predominio, etcétera, que no tenían nada que ver con la sustitución de un Yo creo que es verdad que no nos hicieron caso, pero por primera vez dijeron, caramba, 110 millones de personas, pacíficamente, que este es el requisito, en todo el mundo diciendo que no a esta guerra, porque nos dimos cuenta de que era una guerra que se basaba en la mentira, se basaba en la provocación, lo que se quería era, para mantener una economía de guerra es necesaria la guerra, y además se nos quería demostrar una hegemonía que además tenía unos objetivos de índole económica y de predominio, etcétera, que no tenían nada que ver con la sustitución de un dictador que desde luego está muy bien que se sustituyera, pero no precisamente por estos procedimientos. No hay una causa noble. Invadir a otro país y matar a gente inocente
Sending our young people to fight and die and kill innocent people. Enviando a nuestros jóvenes a matar y a morir y a matar a personas inocentes. Is not a noble cause. No es una causa noble. And fighting a war for oil is not a noble cause. Y luchar una guerra por el petróleo tampoco es una causa noble. Hemos perdido libertad. Corremos de casa en casa en la calle, huyendo de las explosiones y las bombas. Corremos escondiéndonos del fundamentalismo que ahora obliga a la mujer a vestir de negro de pies a cabeza. So, how's the reconstruction going? Great. I mean, profitable. Very profitable. Gentlemen, we're here. Have fun. What if the same men who profited from the war had to fight it? Since declaring war in Iraq, companies with close ties to the Bush government have made billions. They're getting rich. Our soldiers are putting their lives on the line. George Bush, he's not on our side. Hay la guerra en todas partes, han transformado este país laico en campo de batalla interreligioso, hay el terrorismo cada día. El único espacio en el que se encuentra el ejército norteamericano protegido consiste en defender los pozos de petróleo. Y el petróleo pertenece hoy a grupos norteamericanos ligados a hombres de, no sé si hombres, digamos, hombres a iraquíes que trabajan para ellos. El petróleo es lo más importante, el resto no importa. Es un fracaso, sobre todo militar. Claro, es un fracaso militar, como ha sido Vietnam y otros más. Pero a largo plazo, Estados Unidos cuenta sacar de allí los réditos que ahora la situación misma, social y política, dirá que no le permite. Estados Unidos ha hecho esa guerra por el petróleo y no va a renunciar a él porque lo necesita. Y bueno, de una forma, yo no quiero decir que de una forma u otra siempre lo logrará. No puede, yo no soy pitonisa y por lo tanto yo no puedo decir que eso ocurrirá. Pero la experiencia ha demostrado que, digamos, que lo consigue. Si no en lo inmediato, a plazo sí, lo van a conseguir. Aunque es cierto que los problemas están allí como conejos, ¿no? El problema de Irán, el problema de Afganistán, el problema de Rusia, que será, que digamos que va a ganar una dimensión enorme, ¿no? Digamos, y en medio de todo esto, algo que se llama Unión Europea y que no sabe qué hacer. Impotencia política total, incapacidad estratégica total, no saben qué hacer. Estados Unidos ha abierto una investigación después de conocerse unas imágenes en las que un soldado americano remata a un iraquí herido en Faluya. Este es supuestamente el momento de la ejecución, que no podemos ver porque la grabación está censurada y se va a negro. Dans un monde global, quand vous tuez, il y a la télévision qui filme. Vous ne pouvez plus tuer dans l'ombre. Et je ne crois pas que les multinationales qui tuent vont gagner parce qu'ils ne peuvent plus tuer dans l'ombre. Il y a toujours la caméra là, en train de filmer. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus un coin du globe où vous pouvez tuer les gens sans qu'on soit au courant. My name is Florence Aubenas. I'm French. I'm journalist in Libération. Please, help me. My health is very bad. I'm very bad psychologically also. Please, it's urgent now. Help me.
I ask especially Mr. Didier Julia, the French deputy. Please, Mr. Julia, help me, it's urgent. Mr. Julia, help me. Yo creo que no hay fábrica de terroristas, no hay escuela del crimen más fecunda que esta pobre nación en ruinas, que es Irak en nuestros días, que genera terroristas sin cesar, por supuesto, como respuesta a la agresión terrorista que ha sufrido y que, como te digo, bueno, es una de las contribuciones más graves a la conversión de este pobre planeta nuestro en un gran matadero y en un inmenso manicomio, que no es lo que el mundo quiso ser cuando todavía no era. El mundo quiso ser una casa de todos. George Walker Bush. Quizá las cosas vayan a peor y entonces mejoren. Quizá exista alguna pequeña diosa allá en el cielo, preparándose para acudir en nuestra ayuda. Un mundo diferente no solo es posible, sino que, acaso ella, lo tenga ya previsto. Quizá muchos de nosotros no nos encontremos ya aquí para darle la bienvenida cuando llegue. Pero en estos días tranquilos, si escucho atentamente, puedo oír cómo respira. Arundhati Roy, escritora.